Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos en Cristo Jesús. Nosotros somos grupo número 5 de la carrera de Teología Pastoral del Instituto Universitario Rumiñahui. Hoy vamos a hablar una pequeña presentación acerca del aborto, los cuales vamos a estar interviniendo. Los señores Amboya Elías David, Lema Ollano y Patricia, Muñoz Carrera Jonathan René, Miriam Patricia Tibanquiza Chipantis, ¿ok? Ellos son las personas que vamos a estar acompañando junto a mi persona a abordar este tema muy importante que es el aborto. Ok, como introducción, ¿qué es el aborto? El aborto es el acto de interrumpir de forma natural o provocada el desarrollo del feto durante el embarazo, ¿ok? Podemos recordar también que el aborto es un tema un poquito complejo en el cual depende la postura, tanto ética como religiosa, en el cual se podría ver a este tema. Según las posturas éticas, ok, podemos decir que tenemos dos puntos importantes, a favor del derecho a decidir y también en favor a la vida. El derecho a decidir se da la potestad a la mujer, en el que la mujer tiene la autoridad y la decisión ultimátum para decidir si se queda con su hijo o no, como un embrión. Okay. Y a favor de la vida, pues defienden las organizaciones y grupos sociales en el cual toda persona, ¿no? Desde el primer momento de la gestación pelean porque ya tienen vida y por lo cual dice no al aborto. Si no quieren a su hijo, pues den la adopción, pero no opten por el aborto. Ok. Ahora, según las posturas religiosas, tenemos algunas cosas, como hay una que es la prohibición absoluta, según la palabra de Dios, dice en una de sus escrituras que no matarás, ¿ok? Entonces, ciertos religiosos ocupan ese versículo para decir que el aborto es asesinato y por el cual no se tiene que practicar, ¿ok? Por el mandamiento. Hay excepciones en ciertas culturas religiosas, hay excepciones, como son por la compasión o el discernimiento o por responsabilidad moral. ¿En qué sentido? En que de pronto, si la mamá está corriendo algún peligro, pues tiene que optar en adoptar para no llevar a más complicidad su vida, ni la vida del niño también, que se vea comprometido en ninguna de las dos cosas. Entonces, vamos a ver el procedimiento para el aborto. Ok, hay dos tipos de aborto. Uno, el aborto por medicamentos, el aborto farmacológico, ¿ok? Eso depende en que se tiene que tomar una pastillita dentro de las 10 primeras semanas de gestación. Consiste en tomar 2 medicamentos o depende cómo se lo haya recetado, ¿ok? También hay el aborto quirúrgico. Este método puede utilizarse en diferentes etapas de embarazo, aunque los procedimientos específicos varían según la etapa de gestación. Ok, como puede ser la aspiración por vacío o succión, en el cual meten un artefacto, un instrumento para succionar el feto que está dentro de la mujer. También por dilatación o por evacuación. Ok, ahora, el aborto inducido en el tercer trimestre también existe, pero no lo hacen tan seguido, solamente lo hacen en el momento de que la mamá se encuentre en un estado crítico de salud o de pronto el niño tiene enfermedades catastróficas o malformaciones, ¿ok? Como podemos entender, cualquier tipo de aborto a la larga, si no se cuida como se debe, puede llegar a un problema, a un efecto secundario, por lo cual se recomienda que antes de inducir un aborto se tiene que acudir a un especialista para que le haga el chequeo respectivo. Si puede, no puede. Y no solamente en ese momento, sino antes del aborto, durante el aborto y después del aborto. ¿Para qué? Para evitar problemas de fertilidad en un futuro o el síndrome de Asherman o problemas emocionales y psicológicos. ¿Ok? A continuación, mi esposa va a estar hablando acerca de algunos puntos psicológicos con respecto al aborto. Bueno, en esta noche vamos a hablar de los aspectos psicológicos del aborto. Tras el aborto, lo físico como psicológico se unen a un conjunto de emociones que esto conlleva una tristeza enfermiza en la mujer tras la pérdida del bebé. Hablaremos acerca del aborto en un embarazo deseado. Es cuando la mujer desea tener al bebé junto a su pareja, pero por casos, ocasiones de la vida llega a perder y las consecuencias que sufre la mujer son
tristeza, sensación de vacío en su vientre, aislamiento social, cambio en su estado de ánimo, el miedo a volver a embarazarse y perderlo, confusión y duelo. También existe el aborto en un embarazo no deseado. Pasa cuando la mujer ha sido abusada sexualmente o son menores de edad. Más conocido como el síndrome postaborto, que quiere decir que es la incapacidad para recordar un aspecto importante de su trauma. A continuación, nuestra hermana. Claro que sí. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los aspectos éticos y religiosos acerca de este tema tan controversial que es el aborto. Bueno, uno de los aspectos éticos del aborto es el valor de la vida humana. La vida humana es valiosa desde el momento de la concepción y este valor intrínseco debe ser respetado y protegido. Otro de los aspectos éticos es la responsabilidad y consecuencias. Debemos tener en cuenta que las acciones humanas tienen consecuencias al asumir la responsabilidad de un embarazo y es parte de la ética el rendir cuentas por nuestras decisiones. Otro aspecto es la compasión y apoyo que debemos tener nosotros como seres humanos y como creación. La ética cristiana promueve la compasión hacia las mujeres que enfrentan embarazos no deseados, ofreciendo un apoyo emocional, espiritual, práctico y como seres humanos no juzgar, sino apoyar. Otro es la justicia y derechos, que es desde una perspectiva ética se considera que el feto tiene derechos que deben ser protegidos, incluyendo el derecho a la vida. Ahora les voy a hablar acerca de los aspectos religiosos respaldados con citas bíblicas. Y nos dice en Jeremías 1:5 que antes de formarte en el vientre ya te conocía, antes que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Esto nos quiere decir que destaca la idea de que Dios tiene un plan para cada vida, incluso antes del nacimiento. Esto nos da un aspecto de una naturaleza sagrada a la vida humana. Otro aspecto religioso es la prohibición de matar. En Éxodo 20:13 nos dice no matarás y este mandamiento de no matar es fundamental en la ética cristiana y se aplica a todas las vidas humanas, incluyendo a los no nacidos, como vimos en Jeremías 1:5. También tenemos Dios como creador de la vida, Salmo 139:13 al 16. Un extracto dice, tú creaste de mis entrañas, me formaste desde el vientre de mi madre. Te alabo porque soy creación admirable, tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Y en este pasaje nos refleja la creencia en la intervención divina de la creación de la vida desde el útero. Y por último tenemos la protección a los más vulnerables y el valor a cada persona. Estos aspectos en Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. La creación del hombre a imagen de Dios confiere un valor y dignidad intrínsecos a cada ser humano, incluyendo, como les decía, a los no nacidos. A continuación, mi hermana Patricia nos va a dar más acerca de este tema. Buenas noches. Bueno, para continuar con este tema, yo voy a hablar acerca de las alternativas sobre el aborto. Y una de las, ¿qué es la educación sexual y reproductiva? La educación sexual es un proceso de enseñanza y aprendizaje de alta calidad acerca de amplia variedad de temas relacionados con la sexualidad y la salud reproductiva, donde se exponen valores y creencias relacionados con estos temas y al mismo tiempo la educación sexual ayuda a que las personas obtengan las herramientas necesarias para manejar su relación con ellas y sus parejas, comunidades y su propia salud sexual. Existen varios recursos importantes para poder guiarnos de implementación de la educación sexual. Como el primer punto tenemos la educación sexual integral. La educación sexual integral es el pinar fundamental en la salud sexual y reproductiva en cada ser humano. Aquí debemos aprovechar los recursos y buscar los programas educativos que van a ayudar a comprender mejor el cuerpo humano y la reproducción en ellos y sus emociones. Uno de los métodos para evitar embarazos no deseados están los anticonceptivos.
que es importante que la persona elija el anticonceptivo adecuado. En el Ecuador tenemos varios métodos, varias alternativas de métodos de anticonceptivos, desde condones hasta anticonceptivos hormonales. La planificación familiar también es uno de los métodos muy importantes para poder tener un componente importante en la salud sexual y reproductiva de las personas. Durante el embarazo, para no tener embarazos no deseados. La adopción es una de las opciones que requieren unas instituciones que realizan este tipo de trabajos o alternativas para poder minimizar un poco la situación de los niños no deseados. Esto también tiene como finalidad llevar al niño, al recién nacido, a tener una posibilidad de tener una vida mejor. Hay tres tipos de adopción: adopciones internacionales. La adopción internacional es aquella en la que la solicitud de adopción se presenta por personas cuya ciudadanía es distinta a la nuestra. La adopción por extranjeros son aquellas personas que viven aquí dentro de nuestro país y pueden solicitar este tipo de adopción. También tenemos adopciones plenas, se caracterizan por determinar definitivamente el parentesco de origen del menor, ya que se crea un vínculo que no solo une al adoptado que se une al adoptado con el adoptante. Y también tenemos para este tema de la adopción, nosotros como hijos de Dios también somos adoptados por nuestro Señor Jesucristo. En Efesios 1:5-6 dice que el Señor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloria, gracia que nos concedió a nosotros. La adopción también viene de parte de Dios. Esto es lo que yo puedo hablarles acerca de este tema. Muchas gracias.